Cimientos de una nueva vida. Hola a todos, escuchemos la historia. El nacimiento. Una experiencia que casi nadie puede recordar, y yo no soy la excepción. Aunque uno de mis únicos recuerdos de mi verdadero padre es de poco después de haberlo hecho. Solo recuerdo escuchar a mi madre llorar, mientras papá la agreda y le gritaba algo en una lengua que no comprendo. Cuando cumplí los 3 años, yo y mi madre lo celebramos solos en nuestra pequeña casa, la cual solo tenía un dormitorio, el cual tenía los muros pintados de color blanco, había 2 camas no muy bien construidas para cada uno de nosotros, una estantería pequeña con unos cajones que en ese momento ni tan siquiera entendía para qué servían y una ventana que daba vista al paisaje de ese precioso pueblo. La habitación era de un material que incluso a día de hoy no comprendo. Era duro como el acero, pero se sentía igual de bien que una habitación hecha con un material típico. Cuando yo estaba en esa edad, mi madre siempre me decía, no rompas tanto tus juguetes, y nunca faltaba el come bien, no vayas a perder salud por esa horrible alimentación. Cosas típicas de madres, vaya. Creo que durante toda mi infancia, simplemente respondía asintiendo con la cabeza, no me gustaba mucho hablar, siempre fui silencioso. A los 5 años, decidí abrir el cajón para que me sorprendiera un libro enorme, estaba lleno de polvo y parecía estar diseñado para una persona que tuviera bastante dinero. No sabía leerlo, pero me interesaba por su olor y textura extrañas además de sus símbolos extraños para mí impresos en la carcasa del libro, así que fui hacia mi madre y se lo di para luego preguntarle, oye, madre, ¿cómo se entienden estos signos raros? Con eso me refería a las letras, señalando las de la tapa del libro, las cuales ponían, inicios de la civilización actual, en idioma élfico. Mi madre se rió levemente al oírme preguntar una cosa como esa, ya que era algo estúpida para la mayoría de los adultos. Hijo mío, esos son letras, me quedé perplejo, no sabía qué era esa palabra que había dicho, pero me picaba la curiosidad saber qué eran esos símbolos. ¿Me enseñas a entenderlas? Pregunté curioso mientras alzaba la mirada y miraba a mi madre con ojitos de perrito. Mi madre nunca pudo resistirse a esa mirada cuando era su hijo el que la hacía, así que ella dio un fuerte suspiro y abrazó al niño. De acuerdo, diría mi madre, con una expresión calmada te enseñaré a entender las letras y por cierto, entenderlas y descifrarlas es llamado leer. Otro término que no conocía, pero que me interesó de inmediato, así que empecé a estudiar junto a mi madre y me ayudó a entender todas esas cosas que yo antes no entendía. Pasé los siguientes 5 años no saliendo casi nunca, no me gustaba el sol y prefería una lectura agradable que salir a sentir el sol en la piel. Durante esos años mejoré mi habilidad lectora hasta el punto de haber leído más de 3/4 de los libros que mi madre tenía en casa. Me gustaba mucho leer, y también me ayudaba a escaparme de la realidad, a no mirar por la ventana y ver a otros niños jugar, mientras yo estaba solo. Mientras navegaba entre el montón de libros de la casa, encontré un libro llamado Magia para principiantes. Mis ojos quedaron cautivados casi al segundo en cuanto vi la portada de ese enorme libro. Empecé a leer el libro con curiosidad, pero intentar hacer lo mismo que se hacía en el libro se volvió rutinario. Salía afuera solo para practicar, hiciera frío o sol. Mi madre siempre se veía preocupada por lo que estaba haciendo, pero me dejó ser como yo quería, aunque siempre estaba alerta. No te olvides volver antes de que se ponga el sol, que la gente que sale de noche no es buena, me decía siempre mi madre con una expresión de preocupación. Y aunque siempre volvía a la hora, hubo un día en el que no. Estuve practicando los hechizos del libro con determinación a mejorar, aprendiéndome las frases que se tenían que decir antes de lanzar el hechizo. Fluye como las cataratas del abismo, daña como una hoja afilada, corta el mismo aire y pasa por encima de este mismo water eslas. Finalmente, tras decir esas palabras más de 100 veces, un pequeño corte de agua salió de mi mano, haciendo a mis ojos brillar. Yo lo logré, diría emocionado, viendo en dirección al cielo. En ese momento vi el sol ponerse y me sorprendí, ya se había hecho tan tarde, había perdido la noción del tiempo. A continuación, empecé a correr en dirección a casa, pero de repente choqué con alguien a quien no había visto venir. Cuando el hombre me ayudó a levantarme tomándome la mano, le sonreí amablemente. Gracias, pero cuando iba a terminar de hablar, sentí que el hombre hizo presión en mi mano. De repente, la puso detrás, en mi espalda y luego se sacó una cuerda del bolsillo, amándote las manos. Conseguía un niño elfo, diría el hombre para luego taparme la boca, viendo como su compañero llegaba con un carruaje. No vamos a dejar que se escape. Podemos sacar buen dinero por él, diría su compañero con un tono orgulloso hacia su compañero. En ese momento, sentí terror por primera vez en mi vida, y esa, definitivamente no sería mi última vez sintiéndolo. Cautivo. Desperté en un lugar completamente desconocido para mí. El lugar era oscuro como una grute, y tenía el olor de una mofeta cuando se siente amenazada. Poco después de sentir todo esto intenté levantarme del suelo, pero me caí al suelo de nuevo a causa de que tenía ataduras en los brazos y en las piernas, las cuales no me dejaban moverme incorrectamente. Suspiré levemente y empecé a recitar. Vástagos del Imperio Marino, finales de la vida submarina, cred por mí un sendero acuático que arrase con todo a su paso Aquagladies, recité, pero ningún poder salió de mis manos. Estaba jodido. No había nada que yo pudiera hacer más que lo que hice en ese momento. Miré al suelo, mareado por el olor y vomité. Estaba cautivo, y no sabía qué podía hacer. Me sentía acribillado, mi final parecía inminente. Pero justo cuando iba a quedar inconsciente, sentí un rayo de luz tocando mi cara. Empecé a intentar moverme por el suelo, revolcándome. El tiempo encerrado me había pasado factura y ver luz me hizo pensar demasiado poco. Luz, empecé a murmurar mientras me seguía arrastrando y lloraba de la felicidad. Pero de repente sentí un toque, no. Era un golpe que me hizo retroceder y sentir dolor. Ese golpe me dislocó mi pequeño brazo inofensivo. Miré en dirección al causante. Era un hombre alto,
el cual no debía de pasar de los 30 años. No tenía ninguna arruga y tenía unos músculos que parecían de acero. Su cabellera, larga y pelirroja, me recordaba a la que mi madre me había contado que tenían los seres humanos. ¿Y si era un humano? No tenía ni idea. Sus ojos eran brillantes como perlas y de un color azul muy llamativo. Miré a ese hombre directamente para tomar más información de sus rasgos, pero el hombre dejó caer un guiso que tenía una pinta horrible al suelo porque estaba caducado, y a continuación me dijo: come, escoria. En ese momento no pude aguantar más. Mi estómago de niño pequeño consentido quería comida, así que empecé a lamer el guiso que había en el suelo. ¡Qué asco! Pero pese a ese horrible sabor seguí comiendo. No por placer, sino por necesidad. ¿Qué te esperas? ¿Comida de calidad? No, señor. Da gracias que te damos comida. Sus ojos humanos me miraban con desprecio mientras yo seguía comiendo desesperadamente del suelo. No podía aguantar más, había aguantado lo suficiente. Cuando terminé de comer, miré al hombre, ya que yo esperaba más comida. El hombre me lanzó una mirada extraña que no me gustaba. No entendía si era de felicidad o de asco, porque me miraba con el ceño fruncido, pero con una sonrisa. En su día no lo entendí, pero creo que ahora lo entiendo. Era la satisfacción de ese hombre al verme en un estado deplorable. Así es como los humanos querían vernos, pero no se podía negar que yo en ese momento daba un asco inaguantable. Quagaki huele a mofeta muerta, me miró con esa misma expresión, para luego tomarme del pelo y levantarme con facilidad del suelo. Parecía estarlo pasando en grande, degradando aún el fuego al nivel de verlo todo lleno de vómito y guiso caducado. Pero en ese preciso momento, ese hombre alto me dio un fuerte golpe en la cara y me lanzó lo más lejos posible de la puerta. ¿Qué tal si cierro? Se le dibujó una expresión enorme de satisfacción a ese hombre. Yo lo miré con miedo al entender lo que significaba. Volver a renunciar a la luz del día. Intenté levantarme como hiciera falta, pero después de ese golpe que me había dado, al intentar mover el brazo, se me puso aún peor. ¡Ah, mierda! Grité de dolor. El hombre que me miraba con esa expresión de satisfacción y asco empezaría a cerrar lentamente la puerta, mientras yo veía como la luz del sol desaparecía de mi rostro. No, por favor, grité a todo pulmón, pero en lo único que resultó fue en una risa, una fuerte risa burlona por parte de ese humano fortachón. Eso os pasa por matar a mi familia, malditos elfos de mierda. En ese momento entendí que ese hombre me había juzgado por ser de mi especie. Racismo, un término que no conocía el primer día que lo sufrí. Me quedé quieto en el suelo, tenía la cara hecha un asco. No dejaba de temblar del miedo y lloraba sin control. Mi cerebro de niño no podía soportar todo lo que estaba soportando y todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Vomité de nuevo, esta vez más profundamente. Intenté dar un fuerte golpe con mi brazo, pero en lo único que resultó fue en un grito de dolor, debido a lo que ese hombre había hecho anteriormente con mi brazo. Me tumbé con la cabeza mirando arriba para no molestar a mi brazo. Miré hacia arriba y hice lo que normalmente no hacía. Pensar en cada momento insignificante de mi vida. Pensé en la sonrisa de mi madre, la sonrisa más hermosa que habían visto mis pequeños ojos desde su nacimiento. Pensé en los libros de magia y todo el esfuerzo que había hecho para aprender magia, el cual no me había servido de nada más que de entrenamiento, porque en un momento clave, no conseguía hacer nada de magia. Pensé en el pueblo, el cual era importante para mí, ya que siempre veía sus paisajes. Nunca me había fijado en esos detalles tan importantes. La ignorancia es el pecado de cualquier ser vivo existente. Yo no era la excepción, lo acababa de perder todo, pero aún no me había dejado caer. No pensaba hacerlo. Finalmente, recordé la silueta de mi padre acariciándome y diciéndome cosas con un tono tranquilo. Tú serás como tu padre cuando crezcas, Karen. Serás un gran guerrero, mi padre me decía en el recuerdo en el que él aparecía. Serás igual de bueno, no, serás incluso un mejor guerrero que yo. Sonreí al recordar eso. Era irónico, no pasé muchos momentos con mi padre, y los pocos recuerdos que tengo son todos malos menos uno. Era irónico, me acordaba de algo bueno. Escuché una risa que parecía sufrir. No era la risa de un cualquiera, era la mía propia. Me estaba burlando de mí mismo por estar en una situación tan lamentable. Agua, necesito agua, dije desesperado mientras me seguía riendo fuertemente de mí mismo. A continuación, sentí como mis sentidos se debilitadas de repente, no entendía por qué, pero eso me parecía lo indicado. Sentí que los ojos se me cerraban, no vacilé ni un momento. Cerré los ojos, y justo cuando estaban cerrados, escuché algo extraño. No puedo dejar que este niño tenga un final tan patético. Después de eso quedé inconsciente y desolado, pensando que ese sería mi castigo por ser de mi especie, asumiendo de inmediato mi fin. Libertad, me desperté. No olía a mofeta. ¿Había salido por fin de ese lugar? ¿Al fin me había librado de toda esa mierda? Lo intenté comprobar, pero al mover el brazo, sentí el dolor de tenerlo completamente destrozado. ¡Mierda!, grité, pero alguien me tapó la boca. Cuando lo miré, vi a un hombre de tez blanca, una mirada que venía de unos preciosos pero difuminados ojos miel, que parecían haber visto de lo peor de la sociedad. Tenía unas pestañas muy largas, eran bastante vistosas y parecían finas. Su cara era como la de los típicos chavales guapos que atraen a todas las chicas, y su pelo, marrón y largo atado a una coleta, me recordaba al de mi madre, con el cual solía jugar bastante, ya que era muy fino. Tenía un físico con mucho volumen, sobre todo en los brazos, los cuales parecían ser capaces de levantar toda mi casa sin dificultad alguna. Me fijé en sus orejas, no eran puntiagudas, era humano. Me traté de apartar al ver ese detalle bajo a la atenta mirada de ese hombre guapo. El hombre no me dejó ni moverme ni hablar, así que le pegué una mordida a su mano con toda mi fuerza y lo hice sangrar. Encima que solo te intento ayudar. El hombre me miraría con el ceño levemente fruncido. Yo miré mis extremidades, mi brazo llevaba un vendaje casi perfecto y mi cuerpo estaba limpio. Me sorprendió ver a un humano ser tan amable con un elfo, así que sonreí levemente, mi boca temblaba por todo lo que había pasado. Gracias, señor. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Carantir von Heinsbruck. El hombre cambió su mirada por unos pocos segundos, para luego decir con mucha calma: un placer,
Carantir. Yo soy Lick Muller. Vengo de una familia muy prestigiosa de molineros. Es un placer conocerte. Lick me tomó una de las manos y yo me relajé. Sentía su presencia una mucho más bonita que la del resto de personas que había conocido hasta entonces. Por fin había encontrado a un humano que no tenía prejuicios, y eso me hizo esbozar una enorme sonrisa. ¿Y dónde estamos, señor?, pregunté, escaneando el lugar, y al verlos, empezaron a brotar lágrimas de mi cara, pero me las limpié para hacerme el fuerte. Lick lo vio y me abrazó con un solo brazo. Cerca de tu nueva casa, Carantir. Ya estás a salvo. Escuchar eso me hizo llorar más fuerte, pero traté de controlarme porque aún no estábamos salvados por completo. Lick me miró con una expresión relajada mientras nos movíamos por la gruta con extremo sigilo, caminando lentamente por los costados de la habitación. Lick me llevaba a caballito, como un padre con su hijo. Evitó a los guardias que hablaban como si fueran simples personas. Tenían caras alegres. Hablaban de cosas como ir a bares, y cuando empezaron a hablar de prostitutas, Lick me miró y murmuró: tápate los oídos, que estas cosas no son cosas que un niño de tu edad debe oír. Obedecía sin dudar ni un segundo de este desconocido. Me tapé las orejas con fuerza hasta que no podía oír nada. Lick se movía como una sombra por los pasillos. Tenía cuidado con no hacer ningún paso en falso, porque solo un paso en falso significaba tener literalmente a más de 50 personas en tu contra, y creo que a Lick no le interesaba mucho la idea de enfrentar a tanta gente a la vez. Nos movimos por el pasillo, hasta que nos topamos con un puente que estaba vigilado por unos guardias. Lick me miró con mucha calma. Carantir, ¿crees que puedes correr?, murmuró el hombre, esperando mi respuesta. Yo asentí con la cabeza, y Lick me dejó cuidadosamente en el suelo. Me puse de pie a duras penas debido a que las cadenas me habían entumecido el cuerpo y miré a Lick. Este tomó una daga y susurró algo que no pude llegar a oír. De repente, el hombre desapareció. Poco después, los guardias serían cortados por algo invisible, y entendí que tenía que correr. Corría a toda velocidad por el puente, me costaba y el brazo me colgaba, pero debía seguir si no quería quedarme allí para siempre. El último salto del puente a la superficie se sintió como un salto del cautiverio a la libertad. Pude ver algunos campos llenados de ovejas, eso me hizo sonreír. Tenía miedo, pero estaba feliz. Por fin pude encontrar un camino para salir del infierno en el que estuve cautivo. Me giré y vi a Lick saliendo de la cueva. Cuando salió, mi pequeño ser corrió por instinto y lo abrazó con fuerza. Quería gritar del dolor por haber hecho ese movimiento brusco con el brazo, pero no pude soltarme. Por fin estaba libre y todo era gracias a ese hombre. Gracias, maestro Lick. Lo abracé y el hombre me miró, una tierna risa saldría de sus labios y me acariciaría la cabeza con mucho cuidado y con mucha calma, mirándome. Maestro, parece que tengo un nuevo alumno a partir de ahora, y yo no lo he escogido. Se rió amablemente, su risa era preciosa y melodiosa, como el canto de un ruiseñor. Me sentía profundamente cómodo con ese hombre. Ese mismo hombre acarició mi cabeza con calma, suspirando levemente y tratándome como a un niño más, pese a la diferencia de especies que teníamos. Es broma, evidentemente aceptaré a un nuevo alumno, el problema es que estarás en una academia con más niños. Soy el maestro de unos 5 niños como tú. Niños que han pasado por situaciones parecidas a la tuya, pero son muy buenos niños, aunque están muy marcados por todo eso, diría preocupado de que a mí me incomodara. Negué con la cabeza y miré a mi nuevo maestro, tenía la mirada calmada, como siempre. No me molesta. Es más, así haré nuevos amigos, diría yo con una sonrisa. Lick contuvo las ganas de abrazarme fuerte por la emoción de que yo fuera un chico tan amable, pero había algo que no se me iba de la cabeza. No podía dejar de pensar en la situación que acababa de vivir. Mi mente echaba de menos a mi madre. Intenté remover ese pensamiento, así que me lo quedé solo para mí. Miré atrás, recordando esos momentos. Aunque hubiera humanos que fueran amables, como lo era el maestro Lick, había otros que eran como ese hombre que me había torturado. Brutos, salvajes, idiotas y vengativos. No pensaba tolerar a ese tipo de gente. Mi mirada empezó a volverse más extraña, más infeliz. Pero en ese momento, intenté remover ese pensamiento y caminar con ese hombre que me había salvado. Caminar hacia mi destino. Si quieres saber qué pasa después, comenta para ver la siguiente parte. Rival. Lick me llevó a una enorme edificación de color blanco que era la más grande que había visto en toda mi vida. Era moderna y extravagante. Nunca había visto una casa así en mi vida. Era como los cuentos de hadas, precioso y relajado. La brisa me golpeaba el rostro sin mucho fervor. Estaba tranquila. Los pájaros cantores, tanto risueñores como pequeños y amistosos animales de tierra, como las orugues o los jabalíes, que en ese lugar parecían estar tranquilos. Especies que normalmente son alteradas ahora eran animales corrientes y felices, gracias al espacio creado por mi maestro. Cuando me planté delante de ese enorme edificio, lo miré con una mirada brillante. Recordé la situación por la que pasé, e hice fuerza para que no cayera ni una sola lágrima de mi pequeño rostro. Sorprendentemente, lo logré. Mantuve una sonrisa leve, pensando en que por fin podría vivir con tranquilidad, que por fin podría volver a sonreír como siempre, con una sonrisa tonta de un niño corriente. Era por fin lo que quería. Felicidad. La sentía, aunque se combinará con sentimientos de mierda, como la culpa por haber decidido dejar a mi madre atrás o algo de miedo por lo que acababa de pasar. Por fin, puedo estar aquí. Mi maestro me miró con una expresión relajada. Me ofreció su amable mano. Cuando él me la tendió, dudé por un mísero instante. Dudé porque tenía miedo, pero finalmente, tras ver su mano delgada y relajada y su cálida sonrisa que parecía estar dándome un abrazo lleno de cariño, tomé la mano de mi maestro. Ambos entramos en ese enorme edificio que era desconocido para mí. Tenía como cilindros pegados y era de piedra, era la perfecta descripción de lo que los cuentos de hadas llamaban un castillo. Me moví con calma por los pasillos, observando los detalles de las paredes, los cuadros, llenos de colores brillantes. Las paredes, por dentro estaban adornadas y ya no eran tan intimidantes como las de un castillo. Había una alfombra roja que se bifurcaba en varios caminitos. Yo simplemente observé a mi maestro y lo miré a los ojos, esperando que me guiara. Casi siempre lo hacía con una sonrisa. Por aquí,
Karen, lo seguí con calma, sus pasos eran tranquilos y relajados en ese enorme pasillo. Yo simplemente me dediqué a seguirlos con la misma calma. Para mí eso era un momento precioso, un momento que no tenía precio. Ahora mismo mis alumnos estarán haciendo caligrafía. ¿Sabes lo que es la caligrafía, Karen? Negué con la cabeza y me explicó. La caligrafía es la habilidad para escribir, básicamente poner las letras que lees en un papel para formar palabras. Me quedé sorprendido ante esa afirmación. Sabía lo que era leer, pero escribir, ¿eso significaba que podría escribir las crónicas de mi historia en un libro? ¿O que podría escribir las historias de mis antepasados? ¿O de mi propio maestro? Ardía en el deseo de aprender a hacer eso, así que miré a Licht emocionado. Licht, ¿podemos ir más rápido? Quiero ir. Licht me miró con una sonrisa de atrevimiento, me cargó y corrió a una velocidad a la que nunca había llegado. Era increíble, podía ver el propio mundo girando a mi alrededor. Cuando llegamos, vi a un grupo de niños sentados en sillas. Uno de los niños me miraba más que nada con curiosidad, otro niño con una mirada perdida, simplemente no se percató de mi existencia. Las dos niñas cuchicheaban entre ellas, por su similitud podría jurar que eran gemelas. Llevaban peinados distintos, pero tenían el pelo del mismo color y el mismo físico, prácticamente idénticas, vaya. Y finalmente lo vi. Un niño de pelo blanco y ojos rojos me miraba con desprecio, un desprecio profundo. No lo entendía del todo, pero supe que él no era de fiar. Al sentirme amenazado, me escondí detrás de la espalda de mi maestro, pero él me bajó. El mismo niño de antes miró a nuestro maestro con la misma mirada de antes. ¿Podrías decirme qué hace un puto elfo aquí?, preguntó el niño. Tenía unos cuernos algo largos de color negro, así que lo señalé y le hice la misma mirada que me hizo él anteriormente. Pues que lo diga un demonio tiene su guasa, le dije señalando sus cuernos. Impulsivamente fui hacia él y le traté de dar un golpe, pero él me hizo una llave y me golpeó con toda su fuerza, haciendo que saliera algo de sangre de mi boca. Carantir, ya basta de tonterías, nos separó con magia de la suya sin recitar ni una sola palabra. No me sorprendió en lo absoluto y mientras yo seguía intentando correr hacia Cair, él tenía la cara que parecía un poema. Parecía asustado. Cuando vi eso, suspiré y me relajé, mirándolo a los ojos. Perdona, le dije, ofreciéndole mi mano. Cair en cambio me miró a los ojos, y al ver la herida que me había hecho en la cara, me miró como si estuviera en el patio de su casa robando manzanas y me hubiera pillado con las manos en la masa. Así me gusta, buen chico, dijo con una risa burlona, pero como yo nunca había tenido un perro, me quedé con una cara inexpresiva, pero Licht le dio un golpe fuerte con un libro y Cair agachó la cabeza, dejando de resignarse y diciendo lo que quería oír Licht. Te perdona, nuevo soy Cair, un placer, dijo con ganas de que la tierra se lo tragara. No parecía hacer esto muy seguido, así que le di la mano y con una leve sonrisa sacudía su mano con cuidado. Soy Carantir. Puedes llamarme Karen. El contrario dejó de mirarme con desprecio. En ese momento no sabía nada de su pasado, pero lo que sabía es que era otra sonrisa que no tenía precio. Otra persona que me hizo sentir distinto. Cair tomó mi mano y la giró con fuerza. Me retorcí levemente de dolor al sentir esa sensación. ¿Caíste? Fruncí el ceño con fuerza y miré a Cair con algo de ira, pero a la vez riendo levemente. Cair Tukir empezaría a apartarse con cuidado de mí mientras sentía que yo lo miraba con la expresión levemente oscurecida. ¿Eres un cabrón? Salí corriendo detrás de Cair, persiguiendo a toda velocidad. Él corría también. El maestro nos perseguía mientras corríamos por los pasillos. Cair tenía una sonrisa grabada en su cara, pero no una simple risa cualquiera o una risa burlona, como las que tenía anteriormente, sino una sonrisa de felicidad de verdad. En ese momento me di cuenta de que Cair no era un enemigo, porque él no me hacía daño de verdad, porque no buscaba odiarme. Me juzgó por mi especie, pero la diferencia es que él cambió de parecer al conocerme. En ese momento, Cair se volvió mi primer amigo y mi único rival. Cair se volvió una de las personas más importantes para mí. Calma. Me habitué rápidamente a ese espacio en el que estaba junto con mis compañeros nuevos. Descubrí varias cosas sobre ellos, sus nombres, edades, gustos y disgustos. Me alegré de verdad al sentir que por una vez encajaba con gente que estaba a mi alrededor. Me sentí pleno, y fue una de las primeras veces en la vida en la que me sentí satisfecho con el resultado que había conseguido. Sobre mi mejor amigo, Cair, no tengo mucho que decir. He descubierto que odia a casi todos los elfos ya que fue esa raza la que exterminó a la suya. No me ha querido contar más. También sé que tiene un año más que yo y que es una persona más bien impulsiva y que actúa sin pensar. Sobre cómo duermo en una cama. Cuando por primera vez vi la cama, me quedé con la boca abierta. Maestro, todo esto es solo para mí. En ese momento estaba con Lick, el cual al oír mi pregunta, soltó una leve risa divertida y asintió con calma y con seguridad. Sí, es toda tuya, Karen, dijo el maestro, con una sonrisa amable. Dormirás junto con Cair, quien duerme en la litera de al lado, y con Matthew, que duerme en la litera de abajo. ¿Te gusta la idea? Me brillaron los ojos y asentí rápidamente al pensar en la idea que ese colchón mullido podría ser todo mío. Llevaba días durmiendo en el suelo, y por fin pude dormir en condiciones. Por la noche, conocí a mi otro compañero, Matthew. Era un tipo bastante calmado en comparación al impulsivo Cair, y eso me agradaba. Y aunque me llevara bien con él, no era ni por asomo similar a la amistad que tenía con mi otro amigo, Cair. Tras unos días de habituación, pude tomar las riendas de mi nueva vida. Cada día iba caminando con Cair hacia la academia del maestro, la cual quedaba al lado del albergue. Hoy iremos a cazar algo para la cena todos juntos. ¿Qué ganas tengo?, bramó Cair, con entusiasmo. Aunque odiaba escribir, cazar siempre le hacía tener ganas de estudiar. Lick tiene una forma muy extraña de hacer que Cair estudie. Si Cair estudia, una vez al mes vamos todos juntos a cazar, la cual es la actividad favorita de Cair. Parece que hoy sí que va a haber una presa grande, ¿no?, pregunté con dudas, ya que no sabía muy bien cómo eso de la caza funcionaba, porque nunca lo había hecho. Cair me puso la mano en el hombro e hizo una sonrisa típica de una persona muy fiada de su propio conocimiento de su mayor fuerte. Joven Carantir,
no creo poder saberlo, debido a que en la casa, nunca se sabe cómo de feroz es la bestia hasta que se la ve, Kair dijo, imitando a lo que dijo Lick el día antes. Me reí levemente al escuchar a Kair hablar de esa forma tan fina. Kair se rió conmigo. Poco después, llegamos al punto de la quedada, y vimos a Matthew preparando las armas para nuestra nueva casa de hoy. Yo y Kair le miramos con una sonrisa emocionada. Él sonrió amablemente. Venga, tomen la arma que quieran. Kair tomó el hache sin pensárselo 2 veces. Como yo nunca había usado nada de eso, tomé lo que me pareció más cómodo de sostener, lo cual eran las dagas. Bueno, supongo que es hora de esperar al maestro y a las chicas espero que no tarden demasiado, bramó Kair, mientras daba un leve bostezo para arrancarse las ganas de dormirse allí mismo. Yo y Matthew nos reímos de la grotesca cara que Kair puso al bostezar y empezamos a imitarle. Chicos, ya basta, diría Kair con un tono nervioso y luego se uniría a nuestras risas. Los tres nos miramos con una amable sonrisa en el rostro. Poco después, las chicas llegaron junto con otro chico que yo no conocía, solo de vista en las clases. No parecía muy abierto a hablar conmigo. En cambio, Beth y Kate parecían muy abiertas. Después de lo sucedido con Kair hacía unas semanas, me habían tomado confianza en tan solo un instante, aunque Beth no se despegaba de Matthew. Beth saltó a sus brazos y lo abrazó fuerte. Kair y yo decidimos ignorar su coqueta interacción y decidimos centrarnos en lo que estábamos mirando a Beth y al otro crío, el que me miraba con indiferencia el día en el que entré en el salón. Karen y Kate nos abrazó y luego se apartó. Miré al chico de la mirada perdida fijamente a los ojos. Parecía tener vergüenza, cosa que yo entendía perfectamente. Parecía algo más pequeños que nosotros, pero solo por 2 o 3 años. Me acerqué al niño y le sonreí con cariño. Hola, chico, me llamo Karantir. Puedes llamarme Karen, diría con un tono calmado, buscando darle una oportunidad para contestarme, pero parecía esperar que dijera algo más, así que decidí seguir hablando. ¿Cómo te llamas? Te pareces mucho a Kate. Ahora sí, el niño decidió contestar, con una mirada algo nerviosa, me miró a los ojos, jugando con sus manos por la vergüenza social que éste tenía. Madame llamo Luzbel. Al oír su voz corta y bajita me morí de ternura, acaricié su pelo con calma y él se dejó, siguiendo con su diálogo. Soy el hermano pequeño de Kate, es un placer. Tomó mi mano y me dio un apretón con poca fuerza, a lo que yo correspondí con un leve apretón, haciendo que los pequeños y redondos ojos del niño se iluminaran. Tras un rato de hablar, Lick vino y nos miró con su sonrisa característica. ¿Estáis preparados para la caza?, exclamó con un tono feliz, haciendo que cada uno de nosotros tomara su arma respectiva y empezara a correr. Sí, maestro, dijimos con intensidad y ganas. Fuimos corriendo hacia el bosque, donde buscábamos a una bestia que cazar. Al final, no salió. Logramos cazar un enorme jabalí. Pesaba más o menos lo mismo que Lick, así que iba a ser una cena muy lujosa. Kair y yo chocamos los 5 y nos dirigimos al comedor con ganas. Esos fueron los inicios de mi nuevo estilo de vida. Uno de los estilos de vida que más disfruté en mi vida. La historia termina aquí. Gracias a todos por escuchar.